8:57. Durante esta jornada comenzará la tramitación del aumento en el sueldo mínimo en la Cámara de Diputados. Recordemos que este proyecto busca subir el monto a 400.000 pesos brutos a partir del 1 de agosto. Sí, vamos a conversar sobre este tema con la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón. ¿Cómo está, diputada? Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días, diputada. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Primero, diputada, ¿cuál es su postura cuando ya estamos a puertas de la discusión del salario mínimo? ¿Hay voluntad de sacarlo rápido, que era el llamado también que hacían las autoridades de gobierno cuando lo anunciaron? Bueno, siempre sabemos que estos son temas que preocupan a muchísima gente. Claramente es un proyecto de ley que tiene suma urgencia, o sea, tenemos que sacarlo sí o sí rápido. Creo que además es lo que corresponde, dado las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, por eso que hoy día vamos a comenzar en la tarde con una sesión de la Comisión de Trabajo, programada de forma especial, justamente para entre hoy día y mañana, hoy día escuchar a muchos actores que tienen algo que decir en esta materia y que de alguna forma no han estado incluidos en todos los diálogos que ha dado el gobierno en este minuto. Y bueno, ir votando, cosa que esto llegue a la sala lo antes posible, vaya al Senado y ya al final sea promulgado. Y bueno, como dijo la ministra, va a ser retroactivo. Ella dijo que y ellos tienen la facultad de hacerlo e incluso las fechas que se dan en el proyecto incluyen desde el día de ayer. Diputada, ¿y qué espacio cree usted que hay para hacer cambios y si es que se necesita alguno? Acá hay varios temas que se están discutiendo dentro del mismo proyecto, está todo amarrado, el reajuste del salario en sí mismo, el apoyo a las pymes también, las subvenciones. ¿Hay alguno de esos puntos en donde usted espere alguna apertura para quizás hacer mejoras? A ver, yo te diría que, bueno, son todos los temas delicados, pero claramente el tema de las MIPYMES, digamos, los emprendedores, es el tema más delicado que tenemos que tratar probablemente hoy día, y hay varios actores que van a ir a conversar sobre la materia. Porque cuando tú subes el salario mínimo, en el fondo, ¿a quiénes afectan más? Porque sabemos que las más grandes empresas prácticamente no pagan salario mínimo, son sobre todo las MIPYMES y a los emprendedores, que todos sabemos que se han visto bastante golpeados en los últimos años. Entonces, cuando tú dices, ya, vamos a subir, sí, vamos a dar subvenciones, pero hay una otra cantidad de cosas que son asociadas a esto también, proyectos de ley que están en el camino, por ejemplo, el tema de las 40 horas, que también encarece la hora laboral en un 11,1%. También tenemos la reforma de pensiones, que se supone que debería empezar la discusión y también su tramitación luego, que también va a encarecer porque probablemente se va a cotizar 6 puntos más. También están todas las leyes que hacen relación, que están en el Senado, muchas de ellas, por ejemplo, con el fuero paternal. Entonces, todas estas cosas, de alguna forma, cosas que van poniendo un poco más pesada la carga a las MIPYMES, digamos, y a todos los emprendedores que en este minuto están tratando de salir adelante. Entonces, ¿Y eso significa que ustedes buscarían, por ejemplo, que el apoyo que va a entregar el Estado para subsidiar este aumento de salario mínimo sea mayor? Mira, eso es lo que está en discusión, pero más que sea mayor, porque también tenemos que ser súper responsables con lo que está viviendo la economía también. Nosotros lo que no podemos hacer es congelar nuestra economía a punta de norma y perjudicar el crecimiento del país. Nosotros sabemos que los trabajadores son tremendamente importantes, pero también tenemos que muy importante es cuidar el capital de las MIPYMES y los emprendedores. Entonces, decirte hoy día lo que vamos a hacer es complejo, pero sí podríamos llegar a algunos acuerdos que de darse ciertas condiciones el día de mañana, como las que yo te nombré, que muchas de ellas son de seguridad social, en el fondo con ciertas empresas y MIPYMES y emprendedores, tal vez que se haga cargo el gobierno más que seguir cargándole la mochila. Pero usted en general, diputada, ¿le parece un buen proyecto que estos cambios que se pueden hacer o ajustes son mínimos como para apurar el debate? Yo creo que en general el proyecto es bueno, yo no tengo problema a priori, ¿no? Ahora, siempre van a existir variables, sobre todo en el minuto que estamos viviendo, no solo nacional, pandémico e internacional. Entonces, es muy importante que exista una disposición, porque hoy día tenemos un compromiso hasta enero, así, del próximo año hasta que 410.000 pesos, creo no equivocarme.
Pero no podemos cerrar lo que pueden existir muchas variables, indicadores que cambien, que vengan del mundo del mercado internacional y también del nacional, que nosotros no podemos dejar de obviar, dado que tenemos que apoyar, como te dije al principio, el capital de aquellas personas que entregan trabajo, porque no existe realmente crecimiento, no existe. Los crecimientos no se dan en base a subsidios, los crecimientos se dan en base a generación de empleo. Y eso es lo que tenemos que sabemos, que estamos en una circunstancia que es bastante frágil, dada lo que se está viendo internacionalmente y al interior del país, con todo lo que implica el tema también incluso constitucional, el prueba rechazo, el ambiente político, la violencia que se puede generar. Vimos como muchas pymes tuvieron que cerrar por el estallido social. Bueno, es una serie de variables e indicadores que vamos a tener que tener, y también el compromiso del gobierno para que también esté atento a eso. Diputada, hay otro tema importante que conversamos más temprano esta mañana con la ministra Janet Jara, y que tiene que ver con el ingreso mínimo garantizado, que es este otro instrumento que ya existe, está vigente hace un buen tiempo, que permite aumentar el dinero que recibe el trabajador líquido, ¿no? ¿Ustedes tienen claro cómo va a ajustarse ese ingreso mínimo garantizado ahora que va a subir el salario mínimo? Bueno, eso es parte de la discusión que vamos a tener, justamente cómo va a conversar estas dos cosas, porque sabemos que también si uno va creciendo, el otro va decreciendo. Entonces, eso es lo que hoy día nosotros necesitamos los parlamentarios, que ya lo hemos discutido, al menos al interior de Renovación Nacional, porque en algún minuto como que pasó un poco colado esto del ingreso mínimo garantizado, como que no se tocó mucho, pero cuando ya se empezó a poner en las redes sociales, empezó a salir el gobierno a dar esta explicación, porque es un factor fundamental cómo tú vas a hacer conversar estos dos instrumentos, que uno ya está funcionando, pero tiene una lógica, y que tiene que conversar con esto del salario mínimo, porque también de alguna forma es no sé si es subsidio exactamente, pero en el fondo va ayudando a que las personas estén a niveles que estén sobre o al menos en la línea de pobreza. Claro. Pero esas son las discusiones que vamos a tener hoy día, y yo creo que justamente esa va a ser una gran discusión. Sí, claro, porque hoy día, según lo que grafica como ejemplo el sitio oficial del ingreso mínimo, una persona que recibe 400.000 pesos de remuneración bruta imponible recibe un subsidio ya de 31.000 pesos para aumentar su sueldo líquido. De tal forma que si aumenta el salario mínimo, no habría una transferencia completa de ese beneficio, porque iría disminuyendo el ingreso mínimo garantizado. Entonces, al final el efecto, lo planteaba ayer el senador Rojo Edwards, el efecto final para el bolsillo del trabajador podría ser menor al esperado tras el anuncio. Bueno, por eso es que es importante ser sumamente transparente en este tema, porque efectivamente a veces solemos pasar plata de un bolsillo para el otro sin cambiar realmente la realidad del trabajador o trabajadora que lo reciba. Y es por eso que el tema del ingreso mínimo garantizado tiene que estar en la mesa de las conversaciones, porque claramente una persona dirá, bueno, ya estoy recibiendo esto y voy a verme beneficiado por lo que están anunciando. Pero no, esta cosa se va neteando. Exacto. El Estado también tiene recursos limitados, y tenemos que ver en el fondo cómo a través de la ministra nos va a explicar, y el ministro Marcel también, y el ministro de Economía, con el cual ya hemos tenido algunas conversaciones la semana pasada, nos van a ir indicando cómo esto va a funcionar, cómo se va a netear, para que la gente no se sienta al final que le están vendiendo algunos humos, mucha esperanza, pero en el fondo van a estar recibiendo poco más o lo mismo de acuerdo a su situación actual en relación con el ingreso mínimo garantizado. Ahora, había algunos gremios que desde el inicio no se sumaron, diputada, porque del turismo, por ejemplo, ellos señalaban que esto era como empezar a dar o llegar a acuerdos cuando otros sectores no estaban totalmente recuperados. No teníamos nada nosotros para recuperar nuestros empleos, han dicho, de turismo, como para ahora comenzar a ajustar un salario mínimo que vienen, se sabe además de gran parte de los pequeños o medianos empresarios. ¿Cómo se puede cubrir, o la conversación está en estos gremios también que no quedaron satisfechos con el acuerdo entre CUT y el Ministerio de Hacienda? Bueno, esas son parte de las variables que yo te digo. Existe un tema por sectores. Claramente el sector del turismo se fue fuertemente golpeado.
Y vuelvo a lo que yo les dije en un principio, o sea, ellos tienen una mochila que ya está pesada y nosotros tenemos que velar porque puedan emprender, puedan volver, puedan reactivarse, ¿no? Y todos sabemos que el tema del salario mínimo es algo que afecta y afecta fuertemente justamente en esta circunstancia a ese tipo de situaciones en las que tú expones en este minuto. A mí me llamó mucho la atención, teniéndole aprecio a la ministra del Trabajo, el entusiasmo con que vaticinó ayer que esto ya estaría como listo porque había sido conversado con la CUT, con algunas MIPYME, o no sé si fue la SECH, no me acuerdo exactamente con quién fue, pero yo también leí en los periódicos que en el fondo y a través de las redes sociales que no todos habían firmado. Y es por eso que hoy día tenemos una conversación muy interesante, porque la lista es larga, yo creo que nos vamos a quedar hasta bien tarde escuchando a esas personas, ¿no? Que tienen algo que decir, porque son los actores que realmente esto les influye y les pega fuertemente. Entonces, no es que uno esté en contra de que los trabajadores reciban más plata, estamos hablando del sueldo mínimo, ¿no? Pero también tenemos que ver que el crecimiento del país se basa en la generación de empleo y no en una bolsa de subsidios o de beneficios, que además van a tener un tiempo acotado, que tienen el peligro también que las personas también se van acostumbrando. Yo lo he visto mucho en mi terreno, esta situación que se ha dado de personas que están como diciendo, bueno, es que ya no tengo que trabajar porque ya no recibo el IFE, ¿no? Y yo creo que, bueno, tenemos que saber que eso se acabó y que el país se tiene que levantar, que tenemos que levantarnos, tenemos que trabajar y tenemos que recuperar y tener esa... Ayer me pareció bien cuando el el presidente Boric dice, vamos a tener responsabilidad fiscal, este año nosotros nos vamos a atener al presupuesto de la Nación que fue aprobado el año pasado. O sea, hay una cierta cautela, pero la tenemos que tener para todos y para todas y siempre entendiendo que tenemos que cuidar el capital de los empresarios, de los emprendedores y también exigirle de alguna forma para que sea el resultado el mejor posible y todos salgan beneficiados. Pero estamos en una situación compleja y la discusión va a ser dura, o sea, yo creo que va a ser dura y yo creo que nos va a marcar un camino de aquí en adelante porque, insisto, hoy día no se sabe, se proyecta una inflación anual tal vez de un 8%, el incremento es de un 14%, hay varias cosas que pueden cambiar en el camino y yo creo que en eso el ministro Marcel lo hizo bien cuando logró que se rechazara el retiro de fondos porque él decía que aumentaba inmediatamente 5 puntos en la inflación. O sea, tenemos todos que ser responsables. Aquí en esto tenemos que salir todo adelante y el Estado, los recursos, como en todas las familias, también son finitos y no son infinitos. Sí, de todas maneras, diputada, nos quedamos atentos a este debate desde hoy. Que esté muy bien. Buenos días. Gracias, diputada. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vemos.